cuando la Tierra era un escenario salvaje y los continentes aún rugían en constante transformación. Criaturas colosales caminaban con la fuerza de montañas vivientes y la majestuosidad de reyes primordiales. Bajo cielos abrasadores y tormentas que estremecían la Tierra, surgieron seres cuya ferocidad, tamaño y misterio aún hoy nos dejan sin aliento. Entre ellos, algunos se alzaron como depredadores implacables, mientras otros, enormes y blindados, resistieron el paso del tiempo como auténticas fortalezas vivientes. Es en este vasto escenario prehistórico, donde los ecos de pisadas ancestrales aún parecen resonar, que inicia la historia de un titán herbívoro que desafió a los depredadores más letales de su era y se convirtió en un símbolo eterno de la grandeza jurásica, el incomparable Stegosaurus. El Stegosaurus habría compartido hábitat junto a dinosaurios como el Apatosaurus, Diplodocus, Brachiosaurus, Ceratosaurus, Allosaurus y Torvosaurus, siendo estos últimos sus principales amenazas. Pero entre todos ellos, destacó una rivalidad feroz, un enfrentamiento que el Jurásico convirtió en leyenda, el eterno duelo entre el Allosaurus y el Stegosaurus. ¿Quién ganaría tal enfrentamiento? Stegosaurus, cuyo nombre significa lagarto con tejado, fue llamado así en referencia a las placas óseas que nacen de su espina dorsal. Estos gigantes que habitaron lo que hoy es la península ibérica y América del Norte a finales del período Jurásico hace aproximadamente entre 156 y 144 millones de años. Herbívoro, cuadrúpedo y pesadamente constituido, el Stegosaurus tenía una distintiva e inusual postura. Sus enormes placas y púas han sido el tema de muchas conjeturas. Las espinas fueron utilizadas muy probablemente para la defensa, mientras que las placas también se han propuesto como mecanismo defensivo como parte de la exhibición y de las funciones de termorregulación. Han sido identificadas 3 especies de Stegosaurus en la formación Morrison al oeste de Estados Unidos. Stegosaurus stenops, Stegosaurus ungulatus y Stegosaurus sulcatus. Los primeros esqueletos conocidos del Stegosaurus eran fragmentarios y los huesos estaban dispersos, y pasarían muchos años antes de que se entendiera bien la verdadera apariencia de estos dinosaurios. Podían crecer hasta los 9 metros de largo, 4 metros de alto y pesar entre 5 y 7 toneladas. A pesar del tamaño total del animal, el cráneo del Stegosaurus era pequeño. En 1880 un molde dio una indicación del tamaño del cerebro. Ese molde demostró que el cerebro era, de hecho, muy pequeño, quizá el más pequeño entre los dinosaurios. La cola del Stegosaurus es una característica notable y distintiva de este dinosaurio del período Jurásico. Estaba formada con 4 púas óseas que llegó a utilizar como defensa contra los depredadores. Estas púas varían en tamaño, pero pudieron alcanzar de 60 a 90 centímetros de longitud. Bastante flexible y musculosa, lo que sugiere que el Stegosaurus podía moverla con bastante fuerza y precisión. El Allosaurus, depredador alfa de aquella época, combinaba velocidad, astucia y una mandíbula cerrada capaz de despedazar carne y tendones con precisión quirúrgica, sin duda el mayor rival de Stegosaurus. Un asesino que dominaba los bosques y llanuras de la formación Morrison con un hambre insaciable. Protegido por placas que se elevaban como estandartes de guerra y armado con un tagomicer, el Stegosaurus era capaz de atravesar incluso las costillas reforzadas de un depredador adulto. Cada encuentro entre ambos no era solo un choque entre especies. Era un duelo entre la ferocidad contra la resistencia, la velocidad contra la brutalidad defensiva. Las evidencias fósiles, incluyendo vértebras perforadas atribuidas a los impactos del tagomicer, sugieren que estos enfrentamientos no solo ocurrieron, sino que fueron devastadores. La lucha entre Allosaurus y Stegosaurus se convirtió en un símbolo eterno del Jurásico, el ataque del cazador perfecto contra el escudo viviente más temible de su era. Sus conflictos moldearon la evolución de ambos linajes. El Allosaurus desarrolló garras más curvas, mejores estrategias de emboscada y mordidas rápidas como navajas, mientras que el Stegosaurus perfeccionó la posición de sus placas. Endureció su cola y transformó sus púas en armas letales. El Jurásico era un reino salvaje gobernado por estas fuerzas opuestas. Y aunque la ciencia moderna los observa desde la distancia del tiempo, los fósiles siguen revelando que estas criaturas no eran simples monstruos prehistóricos, sino verdaderos gladiadores de su tiempo.
En este escenario dominado por criaturas colosales, el sonido era parte esencial de la supervivencia. Aunque el Stegosaurus no rugía como se muestra en algunas películas, posiblemente emitía bufidos graves o vibraciones como una forma de comunicación con otros miembros de su especie. Las cicatrices fósiles en los huesos de muchos estegosaurios revelan intentos de caza, donde el Allosaurus falló su ataque y recibió a cambio un impacto brutal del Tagonicer. Este coloso herbívoro dejó una huella profunda en el ecosistema. No todos los peligros a los que se enfrentó eran depredadores. Los incendios naturales y tormentas secas arrasaban grandes extensiones del bosque. Los cambios en los niveles de agua transformaban zonas fértiles en trampas fangosas. Con el paso de los millones de años, las huellas de aquellos gigantes quedaron enterradas bajo montañas de sedimentos, esperando pacientemente a que el tiempo y la curiosidad humana las devolvieran a la luz. Los restos del Stegosaurus, silenciosos, se transformaron en cápsulas del pasado, fragmentos de un mundo feroz que se rehusaba a ser olvidado. Científicos de todo el mundo han quedado desconcertados al estudiar criaturas tan extrañas, tan fuera de cualquier categoría conocida. El Stegosaurus obligó a repensar la diversidad de los dinosaurios. En los museos, los esqueletos del Stegosaurus no son simples exhibiciones, son puertas a un tiempo remoto. Sus huesos cuentan historias de batallas con Allosaurus, de migraciones, de sequías mortales y de resistencia. El legado del Stegosaurus es un recordatorio de que incluso criaturas que desaparecieron hace 150 millones de años pueden seguir inspirando generaciones. La saga Jurassic World continuó reforzando su lugar entre los titanes del pasado, mostrándolo nuevamente coexistiendo con otros gigantes del Mesozoico. En Ark, Survival Evolved, donde su diseño robusto y su cola letal lo volvieron uno de los herbívoros más queridos y respetados por los jugadores. De esta forma, el Stegosaurus no solo dejó huella en el registro fósil, sino también en la mente colectiva de millones de personas. Y así, mientras el Jurásico avanzaba hacia su ocaso, la Tierra seguía siendo testigo de uno de los duelos más colosales que la naturaleza jamás concibió. El Allosaurus versus Stegosaurus. Y en ese instante final, ese cruce titánico entre depredador y presa, el Jurásico selló su leyenda. Mientras observamos las placas del Stegosaurus, las garras del Allosaurus o las huellas grabadas en roca eterna, entendemos algo profundo. Los gigantes del Jurásico nunca se han ido del todo, viven en la memoria indestructible del planeta. Stegosaurus. La fortaleza viviente. Armado con un escudo de placas y una cola capaz de cambiar la historia. El Allosaurus. El cazador supremo del Jurásico. Nacido para reinar con garras, poder y hambre eterna. Cada descubrimiento, cada reconstrucción y cada nuevo hallazgo amplía nuestra visión del pasado y mantiene encendida la curiosidad que nos impulsa a mirar más allá de nuestro presente.